Hola a todos. Bueno, el día de hoy acá voy a empezar a hacer una clase principalmente he orientado a Java y a paradigma de orientación a objetos de una manera menos abstracta, ya que como bien sabemos muchas veces en los institutos o lugares de educación van muy directo al grano de llegar y empezar a programar, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero explicarles como que, bueno, en Java existe mucho el concepto de objeto, ¿ya? Y si uno lo ve es como súper abstracto, pero en realidad es algo súper realista, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una agenda cuyas columnas son nombre, seudónimo y teléfono. Y esta tiene hartos datos, el- muchos datos. El tema es que, bueno, si pensáramos como a identificar el objeto, en este caso sería la agenda, ¿ya? Y si nos pusiéramos a identificar una una clase en sí sería esta agenda con estos atributos, que acá lo podemos ver, algo súper real, una columna nombre, una columna seudónimo y una columna teléfono. Incluso, bueno, si yo quisiera tener muchas agendas, ¿ya? Eh, Acá, por ejemplo, esta agenda puede ser de José, ¿ya? Pero a lo mejor yo quiero tener otra agenda. Entonces, yo quiero tener aquí agenda de Tavi con otros datos. Podría ser cualquier dato en realidad. Y, y esto, como pueden ver, aquí hay una agenda que es de una persona X y tenemos la agenda de Tavi, con la misma estructura, nombre, seudónimo, teléfono. A estas dos agendas que tienen la misma estructura de datos y los mismos atributos, podríamos representarlas en una clase Java. Entonces, voy a ir al código. Aquí en Java, bueno, aquí tengo un proyecto Java, ya, con un main. Me falta agregar aquí el public static void main, pero este no es el foco de la clase, sino es entender lo que es un objeto y una clase. La clase en Java es la representación de un objeto, es la estructura de datos. Entonces, si vimos el Excel anteriormente, lo correcto sería como poner agenda. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque acá tengo, bueno, como bien sabemos, un objeto en Java es la instancia de una clase. Yo podría tener la agenda de Juanito y podría tener la agenda de Tavi con dos instancias distintas, pero utilizando la misma clase. Entonces, si nos vamos acá y vamos a escribir rápidamente los atributos, aquí si vemos bien, nombre Andrea, eh, se representaría así el atributo como un string. String significa que es eh, un texto, ¿ya? Aquí seudónimo también es un texto y acá teléfono es un integer,
Integer es todo, acá es como decirle acá en el Excel que esto sea de tipo numérico, ¿ya? A eso se refiere. Yo aquí en el Excel uno puede como programar esto de que sea un número. No me acuerdo bien dónde era, pero acá en el Excel se puede hacer eso, de que decir, a esta columna van a ir números, en esta columna van a ir textos y en esta otra también van a haber textos. Entonces en Java tendría que identificar así esta clase. Entonces acá esta clase representaría la agenda con el atributo nombre, seudónimo y teléfono. Imaginémonos otra cosa, que también podríamos perfectamente tener un animal, ¿ya? Podríamos tener no sé, un perro, ¿ya? Pero ya el perro y también podríamos tener un gato. Y ahora si nos ponemos a pensar, ellos dos, ¿qué son? Son un animal. Entonces, ¿qué tienen los animales? Los animales bueno, a ver, tienen una raza, tienen un nombre, tienen, no sé, un tamaño, etcétera, y lo que se nos ocurra. Entonces, si esto lo quisiéramos representar en una clase, acá, si nos ponemos a identificar cuáles son los atributos y cuál es el objeto o el nombre de la clase, mejor dicho, el nombre de la clase sería animal, ya con el atributo raza, nombre y tamaño. Entonces, si esto lo representamos en una clase de Java, animal, y lo mapeáramos, sería, bueno, raza como un texto, sería nombre, también un texto, es un string. Y por último, tamaño, sabemos bien que el tamaño es un número. Entonces, lo primero que les quiero explicar es como el poder mapear conceptos, conceptos, eh, clases, o mejor dicho, cosas reales en una clase. Acá, por ejemplo, yo le mostré que pude mapear esta agenda a una estructura de datos que en este caso es una clase y que pude anotar su, su atributo, en las columnas pasarlas a un atributo y eso es lo principal que quiero que entiendan, como las clases sirven para eso, para mapear cosas reales. Por ejemplo, persona. Persona perfectamente podría ser una clase. Una persona tiene nombre, tiene apellido, tiene root, etcétera. Entonces también puede ser llevada a una clase. Entonces como que esta primera clase quiero como que se base en eso. En qué tú puedes llevar a una clase un concepto. Como qué se te ocurre. Por ejemplo, la gente que le gusta los videojuegos. Por ejemplo, hay gente que yo lo he visto harto en realidad, que por ejemplo, no sé, aquí le ponen, en vez de poner persona, ponen, no sé, hagamos Tavi, que es mi nombre. Pero esto es muy específico y no es genérico, ¿ya? ¿Por qué? La idea es mapear, tener mapeado en una clase conceptos. Siempre conceptos. Conceptos, ya, una persona, una agenda en este caso, un animal, que puede estar N veces. Hay muchos animales, hay muchas agendas con distinta información en cada una. Y pensar
eh, no en algo en específico. Esto para mí es como, eh, no lo podría hacer repetitivo, ¿ya? Entonces como que no tiene mucho sentido, ¿ya? Entonces eso es lo primero que tengan entendido, que una clase, ¿ya? Una clase es la representación de un objeto y que siempre se mapean conceptos, conceptos reales. En este caso es un Excel, pero en otro caso puede ser, como le decía, una persona. Puede ser, no sé, una televisión, porque pueden haber N televisiones, con distintas marcas, con distintos tamaños, etcétera. Entonces, todo, todo lo que vemos en la vida real puede ser un objeto, ¿ya? Puede ser todo lo que vemos en la vida real, mejor dicho, lo podemos representar en una clase. Todo, todo lo que se nos ocurra podemos llevarlo que a una clase. Y simplemente con sus características, que en este caso sería en la agenda un nombre, un seudónimo, un teléfono. Pero pongámonos a imaginar muchas más cosas. Por ejemplo, acá un animal tiene la raza, nombre, tamaño. Pero también podríamos tener una televisión que tiene un tamaño, marca, pulgadas. Y podríamos ponernos a pensar también a los fanáticos de los autos. Automóvil también podría ser una clase y cuyo atributo sea, no sé, marca, color, etcétera. Entonces, por favor, les dejo la tarea como coméntenme aquí en YouTube, donde lo voy a subir. eh, ¿Qué sería para ustedes otra cosa que podríamos llevarlo a una clase? Sin pensar en nada más. Todavía no estamos viendo Java en sí, ni nada por el estilo, sino que es como, ¿qué más se le ocurre como concepto de llevarlo a una clase, no pensando en Java, sino que pensando simplemente en una clase, en una estructura de datos? Me lo dejan aquí abajo y les respondo cualquier cosa. Muchas gracias y espero que les guste, que este es el primer video que voy a subir. Y después voy a continuar con una parte más dinámica, que sería como darle vida a estas clases. Bueno, eso, saludos y que estén muy bien.